Hola, espero te encuentres muy bien. Soy Hani y te doy la bienvenida a mi canal. Hoy vas a aprender a conocer el teclado y en el transcurso de este video también te daré un bonus extra muy interesante. El teclado es un dispositivo electrónico que contiene teclas las cuales actúan como interruptores que al ser presionados envían información al computador, por lo cual es considerado un periférico de entrada. Entonces, para hacerlo más entendible, el teclado nos sirve para ingresar datos al computador mediante sus teclas. Si ustedes observan su teclado, podrán encontrar letras, números, símbolos, entre otros caracteres. Existen diferentes tipos de teclados, como por ejemplo, teclados mecánicos. Internamente poseen un interruptor, el cual es activado cuando se presiona una tecla enviando una señal de pulsación. Una vez que se retira el dedo de la tecla, este vuelve a su posición, ya que en su interior posee un resorte que le hace regresar a su posición original. Los resortes dan como resultado pulsaciones más suaves y lineales. También propician un retorno más rápido a las posiciones originales de las teclas. Solo necesitas presionar las teclas hasta la mitad para registrar el valor de la tecla. Los teclados mecánicos producen más ruido durante el uso, aunque hay algunos de gama alta que poseen ciertos tipos de interruptores de teclas que los hacen más silenciosos que otros. Teclados gamer. Bueno, estos teclados los usan aquellas personas que les gusta jugar en el PC, pero también hay gente que los compra porque los encuentra bonitos. Las características de estos teclados es que poseen teclas retroiluminadas, algunas son programables. La mayoría de los teclados gamer vienen con teclas que no son solo retroiluminadas por LED, sino que se pueden programar con muchas combinaciones de colores. El teclado iluminado, aparte de tener una apariencia visual bonita, también ayuda cuando juegas en la oscuridad. Hay juegos de terror que merecen ser jugados en una habitación oscura, para estar inmerso en esa realidad. Y bueno, estos teclados ayudan a experimentar esas sensaciones. También algunos teclados para juegos vienen con ciertas teclas marcadas de otro color, que son las teclas que utilizas para desplazarte durante el juego. Otra característica que poseen los teclados gamer es el famoso rollover de teclas. Es el componente que determina el número de pulsaciones de teclas que un teclado puede registrar. Los teclados convencionales tienen 1 a 2 teclas de rollover, por lo tanto, si presionan más de una a la vez, las pulsaciones adicionales no se registran. Un teclado para juegos está diseñado con un mínimo de rollover de 5 teclas. Esto te permite hacer pulsaciones simultáneas con facilidad. Cada tecla se escanea de forma completamente independiente por el hardware del teclado, de modo que cada pulsación se detecta correctamente, independientemente de cuántas otras teclas presiones en ese mismo momento. Teclados de membrana. Los teclados que funcionan mediante una membrana cuentan básicamente con un interruptor de goma flexible. Cuando la tecla es empujada hacia abajo, una membrana flexible compuesta por varias capas se mueve hacia abajo y hace contacto con otra superficie electrificada, y en ese momento es un circuito abierto. Así hay varios tipos de teclados. Van desde los teclados básicos, que son los teclados común y corriente que cualquier mortal puede adquirir. Por lo general compras el computador y vienen con esos teclados. Teclados multimedia. Son teclados corrientes pero que poseen algunas otras teclas que tienen funciones como para controlar el volumen de los parlantes o altavoces, para adelantar o retroceder el reproductor de música o de película y lo que tenga que ver con el tema de multimedia. Teclado flexible o roll-up. Este teclado está hecho de silicona, el cual es portable debido a su elasticidad, pues se puede doblar, desplegar, conectar por USB y funciona como un teclado normal. Los hay inalámbrico o con cable. Teclados inalámbricos. Estos teclados no utilizan cable, usan un receptor de radiofrecuencia que se conecta al puerto USB de tu computador para emparejar tu teclado inalámbrico, y hay otros que se conectan por Bluetooth, por lo cual sincronizan el teclado con tu ordenador. El usar el teclado inalámbrico ayuda a reducir el desorden por la eliminación de los cables en tu escritorio, además de que te permite controlar tu dispositivo a distancia en el caso de que, por ejemplo, quieras ver una película, te llevas el teclado a la cama o al sofá y desde ahí controlas el computador. Claro está, siempre manteniendo la distancia que te sugiera el fabricante del teclado. Estas especificaciones vienen en el manual cuando adquieres el teclado. El único detalle es que utilizan pilas o baterías, como le llaman en algunos países, pero depende. Si compras buenas pilas te pueden durar harto tiempo. Teclado virtual. Cuando digo teclado virtual no me refiero al teclado de Windows que visualizas en tu monitor, que por cierto, si no lo sabías, te vas a Windows. En accesibilidad de Windows seleccionas teclado en pantalla y te aparece el teclado en tu monitor. Pero regresando al teclado virtual, me refiero a un teclado láser virtual portátil.
Este teclado es compacto y portátil para la movilidad. Usa batería recargable, este teclado no es físico, es proyectable. Lo puedes usar en cualquier superficie plana para escribir. En general, el teclado de proyección usa láseres para mostrar un teclado virtual visible en una superficie. Cuando seleccionas teclas en el teclado virtual, los sensores ópticos o la cámara captan estos movimientos de los dedos que luego se traducen en acciones mediante un software. La tecnología cada día nos puede sorprender gratamente. Teclado de madera. Para los más extravagantes existen teclados de madera de bambú, totalmente funcionales. Claro está que toda la cubierta está hecha de madera, pero en su interior se encuentran los componentes electrónicos para que éste pueda funcionar. Teclados ergonómicos. Los teclados ergonómicos son confortables. Están diseñados para minimizar la tensión en tu cuerpo. Si te fijas en tu diseño, puedes observar que la distribución de las teclas está dividida en cierto ángulo de arco natural del teclado, el cual sigue la curva de las yemas de los dedos para que la escritura sea más natural. Además, el diseño del teclado dividido mantiene las muñecas y antebrazos en una posición relajada. La forma ergonómica del teclado reduce y corrige la pronación de la muñeca, que puede causar dolor y movilidad limitada. La idea es evitar lesiones por esfuerzo repetitivo, como el síndrome del túnel carpiano. Estos teclados son más costosos que los teclados tradicionales, pero si vas a pasar muchas horas frente a un computador, tal vez podrías evaluar la posibilidad de adquirir uno de estos teclados por tu propio bienestar. Ahora que ya hemos visto diferentes tipos de teclados, hablaremos de la distribución de ES. Esta puede variar en algunos detalles dependiendo de la región en que nos encontremos. Me refiero a que, por ejemplo, en la mayoría de Latinoamérica se utilizan teclados que contienen la letra ñ. En España también se utilizan teclados con la letra ñ. Pero si observamos la distribución de un teclado de Estados Unidos, no contiene la letra ñ. También la distribución de la forma de la tecla Enter cambia. Entonces, para que les quede claro, los teclados tienen una distribución dependiendo del país. También quiero mencionarles que podemos configurar las preferencias del idioma de nuestro teclado en Windows. Solo te vas al lado del reloj, ves que en este caso hay unas letras, haces clic con el clic izquierdo del mouse y escoges preferencias de idioma y luego lo configuras al idioma de tu país. Bien, ahora veremos un teclado latinoamericano donde le explicaré el nombre de algunas teclas y sus funciones. En la parte superior le llamaremos teclas de función. Para empezar tenemos esta tecla abreviada ESC, que significa escape, y la utilizamos para salir de aplicaciones. Por ejemplo, tengo una presentación en PowerPoint abierta, al presionar la tecla escape, la aplicación se saldrá de la presentación. Acá, estas teclas que ustedes pueden ver con la letra F seguidas de un número que van del F1 al F12 se llaman function o función en español, por lo que cada tecla es la función 1, función 2 y así sucesivamente. La tecla F1 o function 1, al presionarla lo que hace es abrir el menú de ayuda de la aplicación que estés utilizando. Por ejemplo, presionaré F1 y puedes ver que aparece una ventana de ayuda. F2 sirve para ofrecer la opción de cambiar el nombre de un archivo, ahorrándote hacer clic derecho y escoger cambiar nombre. Para eso solo seleccionas el archivo y presionas F2, permitiendo cambiar el nombre. F3. Esta tecla abre el menú de búsqueda del programa que se está usando en ese momento. Por ejemplo, con el browser abierto pulsas F3 y se abre el buscador. F4. Tenemos una carpeta abierta. Al presionar F4 despliega la barra de direcciones o el menú ir a para poder escribir la ruta de una carpeta. F5. Sirve para actualizar o refrescar el contenido de la pantalla, ya sea en un navegador o dentro de una carpeta. F6. En un browser o navegador. Al pulsar esta tecla permite escribir en la libreta de direcciones para cambiar de página web. También sirve para desplazarse por los elementos del navegador y del website en el que te encuentras navegando. F7. Al usar esta función, en el navegador te permite activar la exploración mediante el símbolo de intercalación. Lo que hace es que puedes seleccionar el texto con el teclado, permitiendo la navegación con el cursor de texto, pero a través del teclado. La puedes desactivar en cualquier momento volviendo a presionar F7 y escogiendo desactivar. F8. Cuando inicias tu computador, es decir, cuando lo enciendes, presionas inmediatamente F8 y tu ordenador abrirá el modo a prueba de fallos.
F9. Sirve para comprobar si hay nuevos mensajes en Outlook. F10. Accede a la barra de menú principal del programa en el que estés trabajando. F11. Al presionar esta tecla se habilita el modo de pantalla completa en la gran mayoría de aplicaciones. Luego, para regresar a su tamaño por defecto, debes presionar nuevamente F11. F12. Abre una ventana en el navegador de modo inspeccionar, que sirve para los programadores, donde puedes ver el código de la página en la cual te encuentras navegando y también puedes acceder a la consola del navegador. Luego tenemos la tecla PRTSC, que quiere decir Print Screen. En algunos teclados puede aparecer abreviado como IMPT, que significa imprimir pantalla. Y al usar esta tecla lo que hace es sacar una foto a lo que tienes en tu pantalla. Es decir, captura la pantalla en el instante que tú presionas esa tecla. Y luego esa imagen tú la puedes guardar en un documento, en un Word por ejemplo, o pegarla en un PowerPoint y la guardas en tu ordenador. Scroll Lock o desplazamiento. En algunos teclados lo que hace esta función es bloquear el desplazamiento de las flechas en el programa Excel, por lo cual evita el desplazamiento de la celda por medio de las flechas del teclado. Para quitar este bloqueo, solo presiona nuevamente la misma tecla Scroll Lock. Pause o break o pausa. Inter, como aparece en algunos teclados. Esto lo que hace es pausar el arranque de Windows o pausar una presentación. Luego acá tenemos nuestro teclado alfanumérico, es decir, con letras y números, además de algunos caracteres especiales, donde dice Tab, significa tabulador o tabular. En algunos teclados puede aparecer una flecha a la izquierda y otra debajo en dirección hacia la derecha. Esta tecla nos permite realizar saltos del cursor. La tecla Cap Lock o Block mayúscula significa bloqueo mayúscula. Y si presionas esta tecla se enciende una luz en el teclado y lo que hace es que te permite escribir en mayúscula mientras esa tecla esté activa. Si luego la quitas, volverás a escribir en minúscula. Esta flecha que está bajo el bloqueo mayúscula se llama Shift y por lo general vienen dos teclas Shift en el teclado. Tienes varios usos, como por ejemplo se utiliza para escribir la letra mayúscula, manteniendo pulsada la tecla Shift y la tecla con la letra que desees que aparezca mayúscula. Si presionas Shift y el número 4 verás que aparecerá el signo peso y en realidad manteniendo la tecla Shift presionada y luego pulsando algún carácter o símbolo, este aparecerá. También si presionas Shift F10 puedes abrir el menú contextual en vez de estar haciendo clic derecho con el mouse. Es como un atajo. Si presionas Shift y la flecha seleccionarás un texto en la dirección de la flecha que estés pulsando. En fin, hay varias funciones que puedes realizar con la tecla Shift. En algunos laptops o notebooks, como le llaman algunas personas a los computadores portátiles, poseen una tecla FN, que significa función. Funciona de manera similar al concepto de la tecla Shift. Cuando se le mantiene presionada, se puede desbloquear la operación secundaria de las teclas especiales del teclado. Luego tenemos la tecla CTRL, que significa control. También el teclado posee dos teclas llamadas control. En los equipos Mac tengo entendido que solo aparece una tecla control. Esta tecla no tiene ninguna función propia, sino que ejecuta comandos solamente en combinación con otras teclas, las cuales varían según la ventana que se encuentra activa. Por ejemplo, si mantenemos pulsada la tecla control y movemos el scroll del mouse, la pantalla hará zoom. El scroll del mouse es la rueda que tiene en medio. Al deslizarla para un lado se agranda la imagen o se achica dependiendo para dónde movamos el scroll. La tecla Window o ventana. Si la presionas, se despliega el menú de inicio de las aplicaciones que posee tu ordenador. Con esta tecla abres o cierras el menú de inicio y también nos sirve para algunos atajos del teclado. Por ejemplo, si presionas Windows más la tecla M, se minimizan las ventanas. Al lado de la tecla Windows tenemos la tecla ALT, abreviatura de alternar. Es una tecla modificadora que se usa para acceder a menús y otros atajos del teclado. También te permite insertar caracteres que no están disponibles en el teclado. Algunos teclados poseen la tecla ALT-GR, la cual hace una función similar en cuanto a permitir insertar caracteres especiales. Por ejemplo, si presionas ALT, que está a la izquierda del teclado, más la tecla que está al lado de la letra ñ, que es el símbolo elevado, usado para la potencia, es decir, para elevar un número, verás que no aparece nada en el teclado. Pero en cambio, si presionas la tecla ALT-GR y el símbolo del elevado, das un espacio y verás que aparece este símbolo. También tenemos la tecla Spacebar o barra espaciadora.
que es la tecla más larga que posee el teclado. Su objetivo principal es insertar un espacio, por ejemplo, entre palabras. Si la presionas varias veces, podrás observar que avanza debido a los espacios que inserta cada vez que la presionas. La tecla menú lo que hace es mostrar un menú contextual con el teclado en el lugar de hacerlo con el botón derecho del ratón o mouse. En este otro lado tenemos la tecla Backspace o tecla de retroceso. En algunos teclados aparece con una flecha apuntando hacia la izquierda y se usa para borrar. Por ejemplo, estás redactando un documento y te equivocaste al tipear, solo presionas la tecla y borras lo que escribiste mal y continúas con tu documento. Acá tenemos el Enter. Esta tecla se caracteriza por ser una tecla de retorno y en líneas generales se utiliza para enviar el cursor a la siguiente línea o ejecutar un comando u operación. Por ejemplo, en el browser escribes una dirección, presionas Enter para que se ejecute la acción que te envía a la dirección donde le estás pidiendo que vaya. Bien, también puedes observar que tenemos caracteres especiales como el signo de exclamación, comillas dobles, el numeral. Bueno, a este símbolo le han llamado de diferentes formas como hashtag, gato, almohadilla, cuadrillo, rayitas cruzadas y mucho más, pero se llama numeral y lo usan por lo general para enlazarlo a una dirección o más bien a una numeración. Después tenemos el porcentaje, ampersand, slash o barra diagonal, paréntesis. Igual acá en una tecla encontramos tres signos, cierre de interrogación, comilla simple y backslash o barra diagonal invertida. Luego está la apertura de exclamación y abertura de interrogación, diéresis, tilde agudo, asterisco, signo positivo, usado generalmente para la suma o adición, virgulilla, el corchete, llave, acento circunflejo o símbolo que se utiliza en la potencia para elevar un número, llave y corchete cerrado, tilde grave, punto y coma, dos puntos, punto, guión bajo y guión medio. La tecla Insert de insertar lo que hace es activar o desactivar el modo insertar. Cuando el modo insertar está activado, el texto que escribe se inserta en la posición del cursor. Cuando el modo insertar está desactivado, el texto que escribe reemplaza los caracteres existentes. Home o inicio. Lo que hace es mover el cursor hasta el principio de una página web. End o fin. Permite mover el cursor hasta el final de una línea o ir al final de una página web. Si presionas Control más inicio, irás al principio de un documento. Y si presionas Control más fin, te permitirá ir al final del documento. Repag o PGAF o Page Up, lo que hace es subir el cursor o la página de una pantalla. AB Page o Page Down permite bajar el cursor o la página de una pantalla. Delete, eliminar o suprimir. Lo que hace es eliminar el carácter detrás del cursor o el texto seleccionado en Windows o eliminar el elemento seleccionado y colocarlo en la papelera de reciclaje. Estas flechas permiten el desplazamiento en la dirección que apuntan hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda. Finalmente tenemos el teclado numérico. Para usar el teclado numérico para escribir los números presionas el bloc NAM. La mayoría de los teclados tienen una luz que indica si la tecla bloqueo de número está activada o desactivada. Cuando el bloqueo de número está desactivado, el teclado numérico funciona como un segundo conjunto de las teclas de navegación. Estas funciones están impresas en las teclas junto a los números o símbolos, es decir, esas flechitas que ustedes pueden apreciar. Aquí vemos el teclado numérico que organiza los números del 0 al 9, los operadores aritméticos, suma, resta, multiplicación, división, la coma decimal, tal como aparecería en una calculadora. Y con esto ya sabes para qué sirve cada tecla. Puede que en algunos teclados tengan más símbolos y en otros puede que no te aparezcan, y es por eso que les dije que les daría un bonus extra. Y aquí va. Lo que sucede es que hay un código llamado ASCII, y que quiere decir American Standard Code for Information Interchange o código estándar americano para el intercambio de información. Bueno, para no hacer muy extensa su historia, solo te voy a decir que al saber este código podremos insertar caracteres al computador que no aparecen en el teclado. Y esto lo haremos mediante códigos, por ejemplo, para hacer el símbolo del arroba, que se utiliza cuando vamos a mandar un email, presionas la tecla AL y escribes el número 64 y aparecerá el arroba. Y así hay muchos caracteres, letras, números que puedes insertar utilizando el código ASCII. Y como hoy ando generosa, también quiero hablarles de los atajos del teclado.
Bueno, estas son combinaciones de teclas que hacemos para realizar ciertas funciones. La verdad es que voy a realizar un video aparte con los atajos de teclas, pero igual quiero que sepan algunas de estas combinaciones básicas. Para probar te sugiero que pauses el video y abras un documento Word en tu ordenador, así podrás ir probando lo que te digo. O si no tienes Word puedes abrir un documento de texto, lo abres y escribes algo, ya sea en tu Word o en tu documento de texto, escribes lo que tú quieras. ¿Ya lo hiciste? Bien, continuemos. Ahora vas a seleccionar con el mouse la palabra escrita. Para seleccionarla solo haces doble clic izquierdo sobre la palabra. Luego presionas en tu teclado la tecla Control y la tecla C. Bien, ahora físicamente no pasó nada. Tu palabra aún está seleccionada, pero internamente lo que hiciste es que tu computador tiene almacenada en memoria la palabra que copiaste, porque eso es lo que hizo el computador, la copió. Y para validar esto, en cualquier lugar de tu documento, por ejemplo, presiona la tecla Enter. Ahora que bajó el cursor, presiona la tecla Control V, Control V corta. ¿Ves que se pegó? La palabra que seleccionaste ahora aparece ahí nuevamente en tu documento. Bueno, esa es la forma en que funcionan los atajos de tecla. Te evitas tener que estar, por ejemplo, usando el menú contextual o usando el mouse. Son atajos que lo hacemos con el teclado y nos ahorran tiempo, son más rápidos. Aquí en la pantalla les dejaré algunos otros atajos básicos de teclas que te pueden servir. Te sugiero que hagas la prueba y si no te resultó, inténtalo hasta que te resulte. Ahora, si quieres, puedes sacar una captura de pantalla poniendo pausa al video y guardas tu documento con el screenshot que hiciste. Bien, falta poco para terminar, pero te sugiero que te quedes por tu propio bienestar, ya que voy a explicar sobre la postura de trabajo frente a un computador. Esta debe ser sentado. Al adoptarla es conveniente considerar lo siguiente: el cuello, la mirada debe ser hacia el frente y no hacia arriba o hacia abajo o a los lados. Los hombros deben estar relajados, los codos apoyados, apegados al cuerpo, manteniendo un ángulo entre 90 y 100 grados. La muñeca debe mantener una postura relajada, alineada respecto al antebrazo. La idea es evitar desviaciones laterales. La espalda debe mantener su curvatura natural. La cadera debe mantener un ángulo de 90 a 100 grados con los muslos paralelos al suelo. La rodilla en un ángulo mayor a 90 grados. Tus pies deben estar completamente apoyados en el suelo o sobre un reposapiés. Eso es en cuanto al ámbito general de la postura de tu cuerpo. Y ahora, para enfocarnos en el uso del teclado correctamente y evitar lesiones de muñecas, manos, brazos, especialmente si usas el computador durante periodos extensos. Coloca el teclado delante de ti, coloca el teclado al nivel de los codos. Los antebrazos deben descansar cómodamente en los costados. Escribe con las manos y las muñecas elevadas por encima del teclado, de modo que puedes usar todo el brazo para llegar a las teclas distantes en lugar de estirar los dedos. Procura colocar las palmas o muñecas sobre alguna superficie mientras escribes. Si el teclado tiene un reposamuñecas, úsalo solamente cuando no estés tecleando. Mientras escribes, presiona ligeramente las teclas y mantén rectas las muñecas. Cuando no estés escribiendo, relaja los brazos y las manos. Haz pausas breves cada 15 o 20 minutos. Si sigues estas sugerencias, te vas a estar haciendo un bien para ti. ¿Ves que yo te cuido? Casi lo olvido. Quiero mencionarles que existen aplicaciones que te ayudan a mecanografiar, donde te explican las posturas de los dedos, ejecutas ejercicios manteniendo la postura correcta y vas mejorando la velocidad en que tipeas, hasta que llega un momento en que ya no miras las teclas y escribes súper rápido. Bien, si te gustó este video, dale manito arriba. Si pudieras compartir este video me estarías ayudando bastante. Y bueno, si te quedó alguna duda o te gustaría que hablara de algún tema en específico, solo déjame saber en los comentarios. Por mi parte, yo me despido. Les dejo un gran abrazo virtual. Y no te olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas mis videos. Muchas gracias por tu tiempo. Bye. Sonríe.